Aprender a programar en Java desde cero con 15 ejercicios prácticos. Bueno, desde cero realmente no. Si no tenés idea de programación, estás algo olvidado o te está costando mucho, tenemos el curso básico y este debería ser el punto de partida. Aquí vimos los conceptos fundamentales que sirven para cualquier lenguaje de programación. Aprendimos a hacer jugo de limón, los básicos del pensamiento computacional y conceptos importantes como variables, estructuras de control, arreglos y funciones. Todo esto con bloques de colores y formas, sin preocuparnos por una sintaxis concreta. Esos dos videos son clave para que puedas sacarle el jugo a lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué vamos a ver en esta clase? Prepararemos nuestro entorno de trabajo para comenzar a desarrollar en Java. Un lenguaje multiplataforma muy robusto y que a más de 30 años de su nacimiento sigue estando en el top de los lenguajes más usados, tanto en desarrollo profesional como para aprender a programar. ¿Qué no vamos a ver en esta clase? No vamos a repetir qué es una variable, cómo funcionan las estructuras de control, qué es un arreglo. Todo eso ya lo trabajamos, está en la descripción y realmente te aconsejo que empieces por ahí. Y no vamos a meternos con la programación orientada a objetos todavía. Algo tendremos que mencionar, pero habrá una clase más avanzada para trabajar con esos conceptos. Si está todo medianamente claro, vamos con Java. Para comenzar a programar en Java deberemos descargar el Java Development Kit o JDK. Todo este kit podemos descargarlo desde el sitio de Oracle, pero si vemos hay diferentes versiones. Podemos ver las fechas en la cual dejarán de actualizarse algunas y encontrar lo que se conoce como versiones LTS. Estas suelen ser las versiones que se mantienen actualizadas durante más tiempo. Esta versión en concreto se puede utilizar gratis para uso personal y en producción, bajo una licencia sin costo, aunque con algunas restricciones, por parte de Oracle. Realmente, para comenzar a aprender los básicos, nos valdría con la versión más moderna o la última LTS disponible. Existen opciones también como OpenJDK o Amazon Coreto, que son muy utilizadas en la industria. Pero en mi caso voy a ir con el JDK 21 de Oracle y debería ser más que suficiente. En segundo lugar, vamos a elegir un IDE. Es decir, un software que nos facilite la escritura, prueba y depuración del código. Hay realmente muchas posibilidades, pero particularmente para Java, creo que los más populares son IntelliJ, Eclipse y el NetBeans proporcionado por Apache. Se pueden utilizar también editores de código como Visual Studio Code con algunos plugins y realmente da un poco igual en este caso. De hecho, en el material que te dejo en la descripción se utiliza Eclipse para los ejemplos prácticos y ejercicios. Y en esta clase vamos a utilizar NetBeans para ver otra posibilidad. Si vamos al sitio de descarga podemos descargar únicamente el IDE o en los instaladores de la comunidad tenemos un pack con la última versión de NetBeans, incluyendo además la última versión del JDK. Por mi parte voy a descargar solo el IDE y el JDK 21 desde el sitio de Oracle. Primero instalo el JDK y al lanzar el instalador de NetBeans nos pregunta por la ruta del kit de desarrollo. Chequeamos que la ruta sea correcta y solo resta esperar. Aquí vemos el primer inicio y es importante mencionar que desde el apartado de Tools, Option, Java, podemos cambiar la versión de JDK que utilizará NetBeans, esto por si queremos cambiarla en un futuro, o en caso de tener varios instalados. Para comenzar a programar, vamos a crear un nuevo proyecto. Al clicar en la opción correspondiente, NetBeans nos da varias opciones. Crear un proyecto Java con y aparecen Maven, Gradle o Ant. Estas son herramientas que
personalizan la construcción de aplicaciones. Incluyen gestores de dependencias y van a ser importantes en proyectos grandes. Probablemente Maven, como sugiere nuestro IDE, sea una buena opción para iniciarnos, aunque repito, no vamos a interactuar con esta herramienta aún. Colocamos un nombre de proyecto donde van a estar ubicados los archivos y podemos cambiar el nombre del paquete default, aunque ya nos sugiere uno. Estos paquetes son la forma de organizar los ficheros del proyecto en Java y nos ayudará a estructurar el código cuando estemos hablando de una aplicación grande. Para comenzar, no vamos a hacer proyectos que utilicen más de un paquete, por lo tanto, podemos dejar el nombre sugerido en este punto. Le damos crear y si vemos nuestro IDE nos muestra del lado izquierdo una vista de proyectos en formato de árbol. Aquí tenemos el nombre de nuestro proyecto, los paquetes que contiene, de momento uno solo, y dentro de ese paquete un archivo .java con el mismo nombre que le asignamos al proyecto. Es aquí donde vamos a comenzar a escribir nuestro código. Si vemos, ya hay cosas escritas, en breve veremos qué está sucediendo acá, pero nos queda un pasito más. Y esto es totalmente opcional. Si vamos a dedicarle un par de horas de práctica, es importante estar cómodos con el entorno. Estoy descargando el tema Drácula para NetBeans en su versión gratuita, y aquí nos explica paso a paso cómo aplicarlo. Simplemente aplico una paleta de colores diferente, que creo es más agradable a la vista y va a facilitar la visualización en video de lo que va a suceder. Y esto es simplemente personalización. Estoy adaptando colores y tipos de letra. Te dejo para que veas cómo lo utilizo yo, es totalmente subjetivo, pero creo que vale la pena tomarse unos minutos y dejar el IDE a nuestro gusto para trabajar cómodamente. Bien, vamos entonces con los primeros conceptos básicos. La idea es trabajar los conceptos clave y luego comenzaremos con los ejercicios prácticos a modo de desafío. Al crear un proyecto nuevo aparecerá dentro del paquete principal un archivo .java de igual nombre que el proyecto. En este archivo .java se está definiendo lo que se conoce como clase, pero no es importante ahora. NetBeans nos crea una clase inicial con varias líneas de código por defecto que podemos utilizar o realmente podemos eliminarla y comenzar desde cero. Vemos que en el paquete vacío y con el clic derecho podemos crear una nueva clase. Y aquí tendremos un .java bastante más limpio para comenzar. Si recordamos lo que dijimos en el curso introductorio, siempre existe una estructura que contiene el código y le da un alcance. En este caso, todo el código lo escribiremos dentro de una clase de Java y particularmente dentro de estas llaves. Aquí comenzaremos a programar. Si vemos, al escribir el IDE comienza a hacer su trabajo y al no detectar sintaxis de Java, comienza a marcarnos errores en las líneas. Si queremos escribir libremente, podemos colocar doble barra y el IDE no interpretará esto como código a ejecutar. Es lo que se conoce como un comentario. Puedo incluso con / **enter crear un comentario de varias líneas. Esto es muy útil para dejar aclaraciones sobre qué hace determinada parte del código y obviamente trabajar en proyectos grandes. Si sabemos distinguir los comentarios dentro de un código, nos daremos cuenta de que hay varias líneas aquí que solamente cumplen una función informativa. Podemos eliminarlas para hacer esto más legible y vemos realmente cuál es el código importante. Tenemos el paquete en el que estamos trabajando, las instrucciones de una línea en Java terminan con punto y coma, y el nombre de la clase en la que estamos, con las llaves que indican dónde deberíamos comenzar a escribir nuestro código.
Las estructuras que llevan instrucciones dentro suelen utilizar llaves para delimitar el contexto. Voy a crear como punto de partida un método main o principal. Estoy dentro de los límites de la clase, escribo main y la tecla tabulador, y el mismo NetBeans entiende y me agrega otra estructura. Nuevamente con unas llaves que marcan un nuevo contexto y un par de palabras extrañas que de momento no nos interesan. ¿Qué tenemos que saber hoy para poder arrancar con lo básico? Pues que todo código ejecutable debe estar dentro de un método main. Este método main puede ser similar a las funciones que hablamos en el curso básico. Y además tenemos que tener muy claro que todo el código que escriba debe estar dentro de alguna clase. En breve veremos un pequeño acercamiento sobre qué es una clase, pero teniendo en cuenta esto, es más que suficiente para poder comenzar. Vamos con lo primero. Lo mismo que hicimos en el curso básico. Mostrar un mensaje por pantalla. Obviamente, para toda esta primera parte, trabajaremos con programas en modo consola. No vamos a entrar con interfaces gráficas aún. Si quisiéramos que nuestra aplicación mostrara un mensaje por la consola, en Java tenemos una instrucción muy concreta. Voy a escribir system con mayúscula. Al escribir un punto, el IDE me sugiere cómo seguir. Voy a seleccionar out. Y al escribir otro punto, comienzo con la P y tenemos varias opciones. println es el método que me permite imprimir una línea por pantalla. Y aquí, dentro de los paréntesis y entre comillas dobles, escribo el texto que quiero mostrar. Entiendo que esta instrucción es complicada de recordar y no quiero meterme de lleno en clases y objetos, pero podemos tocar algunos conceptos. Así como nosotros creamos una clase para comenzar a trabajar, Java tiene un montón de clases predefinidas que nosotros podemos utilizar. ¿Qué es bien una clase? No lo tenemos del todo claro, pero podemos descubrirlas porque el nombre de esas clases comienza con mayúscula. Y si colocamos el nombre seguido de un punto, veremos qué tiene esa clase para ofrecernos. En este caso, la clase System tiene algo que se llama out, y ese out sabe imprimir por pantalla una línea. Por eso esta instrucción tan larga. Por suerte, todos los IDE tienen alguna forma abreviada de escribir esta instrucción. En NetBeans podemos colocar solamente SOUT, presionamos el tabulador y ya entiende qué es lo que queremos hacer. Si quitamos el punto y coma, el IDE se da cuenta del error, nos marca con rojo esta línea, indicando una descripción de qué es lo que está sucediendo. Voy a prolijar un poco el código, recordar lo que hablamos de la indentación. Es importante que esto sea legible y entender qué está dentro de qué. Y si todo va bien, podemos ejecutar lo que está dentro del main de nuestro proyecto, presionando la flechita verde o con F6 en este caso. La consola debería abrirse automáticamente y en este caso nos devuelve un error. Es importante siempre leer, investigar e intentar comprender qué es lo que hace que nuestro programa no se ejecute correctamente. Si vemos, no está encontrando la clase Hola Mundo. Esta clase era la original del proyecto. Allí había un método main en un principio y si recordamos, nosotros nos encargamos de borrarlo. Si cambiamos la clase que contiene el método main por defecto, es probable que debamos hacer esto. Clic derecho en el proyecto, propiedades, run, y aquí selecciono cuál es la clase principal del proyecto. Mi clase es la que tiene el método main definido, y ahora sí podemos ejecutar el programa. Al mostrar un mensaje con systemout.println,
podemos forzar un salto de línea con barra invertida n. Vemos que salta a la siguiente línea en este punto. Y si nos fijamos, el mismo println está introduciendo un salto de línea al terminar la frase. Si no nos interesa, podemos cambiarlo por print y no saltará a la siguiente línea al terminar de mostrar el texto. Voy a seguir el material que está en la descripción, que también sirve de guía y puedes descargarlo de forma gratuita. Y vamos a ver cómo definir variables en Java. Ya sabemos que son fundamentales para almacenar valores y posteriormente utilizarlos, y que pueden guardar datos de diferentes tipos. Java es un lenguaje fuertemente tipado y es una buena práctica indicar de qué tipo es la variable a la hora de definirla o declararla. Tenemos por acá los tipos de datos primitivos o los más básicos que conoce Java. Voy a crearme un proyecto nuevo para ver ejemplos de variables y en breve comenzamos con los ejercicios prácticos. Para definir mis variables en Java indicamos de qué tipo es, por ejemplo int, luego un nombre, es igual y el contenido. Recordar terminar cada instrucción con un punto y coma. Para definir una variable que almacena un único carácter, usamos el tipo de dato char. Y este contenido va entre comillas simples. Y si queremos una cadena de caracteres, utilizaremos string, con el contenido de esa variable entre comillas dobles. Cuidado que string va en mayúsculas. Y es que la cadena de caracteres no es un tipo de dato primitivo o básico para Java. En este caso estoy definiendo las variables, quiero decir, ya indico su contenido, pero podría solamente declararlas con nombre y tipo y asignarle un valor en otro momento con el signo de igual, de esta manera. Si queremos mostrar el contenido de una variable en pantalla, podemos utilizar el mismo systemout.println. Puedo colocar simplemente el nombre de la variable, sin comillas, o combinar un texto y con el signo de más, concatenar al texto el contenido de mi variable. Tengamos en cuenta que el operador más, cuando hay un texto involucrado, por defecto concatena. Tal cual vimos en el curso básico, el cual te recomiendo que revises si algo no te suena, existen diferentes tipos de operadores. Si utilizamos el signo de más entre dos variables numéricas, actúa como un operador aritmético. Si sumamos un número a un texto, los concatena. Y si sumamos un número a un carácter, realiza igualmente una operación aritmética. Y es que Java está interpretando al carácter como su codificación en Unicode, particularmente con el formato UTF-16. En este formato, la C se representa como el 99 y esa es la suma que estamos viendo como resultado. Podemos trabajar también con variables booleanas, es decir, que almacenan valores de verdad. Me defino una variable de tipo boolean de nombre es verdad y le guardo el contenido de la expresión 6 mayor que 2. 6 es mayor que 2, por lo tanto, mi variable contiene true, es decir, verdadero. Puedo también, al igual que trabajamos en MakeCode, colocar varias condiciones. En este caso, con el doble ampersand, represento un AND o la intersección lógica.
Mi variable almacenará entonces true solamente si ambas son verdaderas y false en caso contrario. En este caso 6 es mayor que 2, pero la segunda condición no es verdadera, por lo tanto falso es el contenido de mi variable. Para preguntar si el contenido de una variable es igual a algo, podemos utilizar en Java el doble signo de igual. Esto es importante, un signo de igual asigna, doble signo de igual compara. Y el resto de conceptos en cuanto a operadores son los mismos que trabajamos en la clase introductoria. Como particularidad, en Java podemos hacer lo que se conoce como casting. Y solo voy a mostrar un ejemplo con tipos de datos numéricos. Si yo defino una variable de tipo float y quiero guardar el valor 1,5, en el código debo separar los decimales con punto y agregar una F al final de los números flotantes. Puedo verlo en pantalla sin problema, pero tengo la posibilidad de hacer un casting o conversión manual de un tipo más grande a uno más pequeño. Podría decir que, ok, estoy almacenando un número decimal, pero puedo verlo como si fuera un entero, colocando entre paréntesis el tipo de dato al que quiero convertirlo. En este caso nos quedamos solo con la parte entera. Esto tiene muchos más usos cuando entremos en objetos, pero en principio, saber que esto existe para trabajar con cantidades numéricas puede resultar útil. Y lo último que quiero contar, y ya comenzamos a practicar con ejercicios, es cómo pedirle al usuario un dato y almacenarlo en una variable. Aquí me estoy definiendo un par de variables, esto ya sabemos hacerlo. Lo que voy a utilizar para obtener información desde el teclado es un objeto de tipo scanner. Y ya sé que prometí no meterme con clases y objetos, pero es que Java es un lenguaje enfocado a eso, y aunque no los entendamos del todo aún, nos va a ser muy útil utilizar esas herramientas. Voy a escribir la palabra scanner en mayúscula, ya sabemos entonces que estamos llamando a una clase. Le voy a poner un nombre, y al asignarle un valor voy a utilizar la palabra new, seguido de scanner y este system.in entre paréntesis. Si vemos, nos aparece un error en el IDE y en cuanto a sugerencias, nos dice que podríamos agregar un import para este escáner, lo cual elimina el error por completo. Sé que es confuso, podemos verlo de momento como una herramienta que vamos a utilizar. No es necesario aún comprender en profundidad esta línea, pero si te interesa, con esta línea estamos creando un objeto. De momento, un objeto es algo que tiene datos y puede hacer cosas. Para crear un objeto, y lo hacemos aquí con la palabra new, es necesario que exista una clase o plantilla donde estén definidas sus características. En Java existen clases predefinidas, algunas puedo usarlas en cualquier momento como string y otras debo importarlas manualmente como este escáner. En este caso mi objeto se llama entrada y es de tipo escáner. Con que se entienda lo básico de este concepto estamos más que bien por el momento. Con este escáner y lo que ya sabemos, vamos a pedir al usuario un nombre para poder almacenarlo. Aquí voy a definir una variable entera y le voy a colocar dentro lo que recolecte mi objeto. Y es que este objeto, al ser de la clase scanner, puedo colocarle un punto y ver todas las cosas que ya sabe hacer. Me va a interesar el método nextInt. Si vemos el mismo IDE, nos da una descripción de qué hace cada cosa.
En este caso, mi objeto escáner va a capturar lo que el usuario ingrese antes del enter e interpretarlo como un entero. Ese entero capturado es lo que estoy almacenando en mi variable otro entero de tipo int. Cualquier objeto de tipo escáner también puede capturar texto utilizando nextLine, un booleano, y tiene un montón de posibilidades que puedo explorar al escribir el nombre de ese objeto y un punto. Voy ahora a definirme una variable entera de nombre resultado y le voy a asignar la suma aritmética de un entero más otro entero. La gracia es, uno ya está definido previamente, contiene un 3, y el otro número lo va a capturar el escáner y guardarlo en la variable correspondiente. Si quiero ver el resultado, utilizaría un systemout y podríamos hacer algo así. Ejecutamos y vemos que aparece el mensaje. Luego el escáner está esperando que se ingrese algo por teclado. Y en cuanto presionamos Enter, captura esa entrada, intentará extraer de allí un número entero con el nextInt. Y eso lo guardamos en nuestra variable. Se le suma 3 y vemos el resultado. Si intentamos hacer trampa a nuestro escáner ingresando algo que no es un entero, en este caso tenemos un error no antes, sino durante la ejecución del programa. Esto veremos luego cómo controlarlo, pero en principio podríamos cambiar el tipo de dato de la variable, al igual que el método de captura. Podría utilizar nextFloat. Vemos que ahora está aceptando números con coma, pero si coloco un texto, vuelvo a romperlo. Veremos en breve cómo controlar esto, pero de momento, tener en cuenta el tipo de dato que se espera capturar y utilizar el método next correspondiente en su objeto de tipo escáner. Ahora sí, manos a la obra. Tenemos los primeros 2 ejercicios. En breve aparecerá una solución y en el PDF están los 15 resueltos. Pero la forma real de perderle el miedo a esto es intentar, probar, pensar. Realmente es importante que intentes tu solución antes de ver una posible. El primer ejercicio le pide al usuario el nombre y la edad y luego los muestra por pantalla. Y el segundo es un convertidor de monedas. En mi caso, le pido al usuario que ingrese un valor en pesos uruguayos y me muestra la equivalencia en dólares. Te dejo un par de minutos para resolverlo, te recomiendo que pauses el video y mis soluciones, que no son las únicas, aparecen en pantalla en 5, 4. Para el mensaje de bienvenida tenemos ya todas las herramientas. Dentro de mi clase tengo un main y dentro del main creo un objeto de tipo escáner. Esto voy a hacerlo siempre que necesite capturar algo por teclado. Luego con systemout le indico al usuario que ingrese su nombre, lo capturo con mi objeto y el método nextLine, algo similar con la edad pero teniendo en cuenta que es un entero, y finalmente vemos los resultados por pantalla. Tengan en cuenta que tengo el teclado configurado en inglés, por eso no aparecen muchas ñes ni tildes en los textos. El otro ejercicio es similar, pero mostrando el resultado de una operación aritmética. En mi caso, utilizo float para poder manejar valores decimales con cierta precisión. Una variable con el valor en pesos de $1 y luego pedimos y capturamos los datos. NextFloat en nuestro escáner y luego el resultado lo muestro directamente. En este caso no lo almacené antes en una variable. Es una posibilidad.
Nuevamente, si colocamos algo que no sea del tipo float, nuestro programa termina con una excepción del tipo input mismatch. Es decir, no coincide el dato de entrada con lo que se esperaba capturar. Vamos a aprender a controlar esto y continuamos en breve con más ejercicios. El bloque try-catch en Java nos permite controlar errores durante la ejecución. El error probablemente ocurra, pero no terminará la ejecución del programa de forma brusca, lo cual suele ser algo deseable. En NetBeans, si escribo todo junto try-catch y presiono tabulador, ya me aparece la estructura básica y no tenemos que escribir todo manualmente. Dentro de try, que significa intentar, colocaremos la parte del programa que podría no ejecutarse o podría generar el error durante la ejecución. Y dentro del catch podemos elegir qué tipo de excepción controlar y cómo actuar en ese caso concreto. Por ejemplo, voy a colocar dentro de las llaves de try a partir de la captura de mi escáner y la asignación a la variable. Esto es lo que podría salir mal si el usuario ingresa algo que no sea un float. Luego, en el bloque catch, podemos referirnos a la excepción en concreto. Esta E es para darle un nombre, nos da un poco igual. Y bien, podríamos controlar todas las excepciones o de forma diferencial las que nos interesen a nosotros. En este caso, sabemos que el programa se rompe por una input mismatch exception. El IDE nos pide importar esta plantilla o clase de Java a nuestro proyecto. Y en caso de que vuelva a suceder este error en particular, dentro de las llaves del catch, podemos indicar cómo proceder. En este caso, mostrando un mensaje para que el usuario entienda que está ingresando un tipo de dato incorrecto. Voy a colocar un gracias fuera de este bloque para comprobar que se produzca o no la excepción. El try-catch la controla y continúa hasta el final del programa sin ningún tipo de problema. Vemos que si ingresa un valor correcto no se ejecuta el bloque catch y termina. Y en caso de producirse el error, se ejecuta el mensaje dentro del catch. E igualmente llegamos al final de la ejecución de una forma controlada. Este bloque try-catch es una herramienta bastante interesante y como buena práctica final antes de continuar con ejercicios, si no vamos a usar más este escáner en todo el programa, lo llamamos i.close. De esta manera liberamos recursos y es una buena idea tener este close interiorizado cuando utilicemos el escáner para leer desde archivos o algunas otras fuentes. El ejercicio 3 queda para que lo implementes tú. En el PDF de la descripción hay una solución, pero creo que es sencillo. Queremos un programa que calcule el área de un triángulo. Nos pide la base, la altura y calcula el área. En ese material tenemos también ejemplos de bloques try-catch, donde se pueden capturar varios tipos de excepciones en un mismo bloque, lo cual también puede resultarnos bastante útil. Vamos con el ejercicio 4 subiendo un poquito de nivel. Una calculadora. De momento para solo 2 números enteros y que controle posibles excepciones. En este punto nuestra calculadora solo solicita 2 números enteros y muestra por pantalla el resultado de sumarlos, restarlos, multiplicarlos y dividirlos. Cuando recordemos el uso de estructuras de control, comenzaremos con cosas más elaboradas, pero de momento te propongo este desafío. Ingresar 2 números e imprimir los resultados de estas operaciones.
intentando controlar los errores en tiempo de ejecución y mucho cuidado con los ceros. Una posible solución podría ser esta. Creo mi objeto escáner. En este caso, declaro las variables enteras antes solamente con su nombre. Dentro del bloque try solicito al usuario que ingrese los enteros y almaceno el resultado del nextInt en las variables numéricas. Luego coloco los systemout para mostrar por pantalla los diferentes resultados de operarlos. No es la única solución, pero es una idea. Dentro del bloque catch vamos a controlar la input mismatch exception, previendo que el usuario puede ingresar algo que no sea un entero y no queremos que todo explote. Si vemos, parece funcionar bien, pero hay un detalle. Si el segundo número es 0, se produce otro tipo de excepción. Si bien el usuario ha ingresado un número entero, no es posible dividir entre 0. Podemos, por ejemplo, crear un segundo bloque catch para el control en particular de esta otra excepción. De esta manera controlamos dos problemas diferentes, cada uno devolviendo el mensaje correspondiente. Vamos a subir de nivel. Como ya vimos en nuestro curso básico, las instrucciones de un programa suelen ejecutarse por defecto de forma secuencial, una tras otra, en el orden en el que aparecen en el código. A menos que modifiquemos ese flujo secuencial con alguna estructura de control. Lo primero que vimos en aquella oportunidad, y está en la descripción, fue el condicional si. Una estructura que ejecuta un bloque de instrucciones siempre y cuando se cumpla una condición. En caso contrario, se ignora ese bloque de instrucciones. Podríamos agregar incluso instrucciones concretas para el caso de que no se cumpla, e incluso añadir varios si no. En Java a esta estructura de selección se le llama if, y funciona exactamente igual. Deberíamos escribir la palabra if, entre paréntesis la condición para entrar al bloque. Podemos evaluar más condiciones anidando uno o varios else if. Y en el bloque else podemos definir instrucciones a ejecutarse en caso de que no se cumplan ninguna de las condiciones anteriores. Ya trabajamos en su momento el uso de esta estructura y aquí funciona exactamente igual, aunque tiene su sintaxis particular. Teniendo en cuenta esto, tenemos tres desafíos interesantes. Están las soluciones debajo, pero sería muy interesante que lo intentaras. Es realmente la única manera de ir aprendiendo, y no solamente sintaxis, sino seguir desarrollando ese pensamiento computacional del que hablamos. Ejercicio 5. Solicitar un número y nos devuelve si es negativo y par, es decir, si cumple con ambas condiciones. 6. Un programa que solicita una calificación y dependiendo del rango imprima por pantalla un juicio. Entre 1 y 5 insuficiente, entre 5 y 7 aceptable, entre 8 y 10 muy buen trabajo. Y en el 7 ingresamos un monto de compra y nos indica el descuento a aplicar. Menor a 100 pesos o dólares no hay descuento, mayor a 200 el descuento es de un 15% y en cualquier otro caso 10% de descuento. 3 ejercicios interesantes para practicar el uso de la estructura if. Sé que no es fácil, pero vale la pena que intentes resolver al menos uno antes de seguir con el video. Las posibles soluciones aparecen en 5.
Para el número negativo y par, creamos el escáner, mostramos el mensaje por pantalla y luego un bloque try-catch. No es necesario hacerlo siempre, pero es interesante practicar el control de excepciones. Quiero aprovechar además este bloque para ver un concepto importante y es el alcance de las variables. Si nos damos cuenta, yo definí mi variable dentro del bloque try. Aquí dije de qué tipo era, el nombre y qué es lo que quiero que tenga. Si defino esta variable dentro de unas llaves en concreto, no podré utilizarla fuera de allí. Vemos que no puedo ver el contenido de esta variable si estoy fuera del bloque try. Si quiero que mi variable esté accesible desde cualquier lado, puedo, por ejemplo, declararla a nivel de main y luego puedo utilizarla desde cualquier lado. Me parece interesante refrescar este concepto y es que cada variable tiene su alcance y es importante el momento y el lugar en el que la declaramos. Dicho esto, quiero un programa que muestre un mensaje si se cumple una condición y otro mensaje si no sucede. Esto es un claro indicativo de que podríamos utilizar la estructura if-else. En NetBeans podemos escribir if-else todo junto, tabulador, y tenemos el esqueleto básico para utilizarlo. Dentro del paréntesis vamos a colocar la condición. Si el número es impar, implica que al dividirlo entre 2 hay un resto. Esto es un concepto interesante y ya lo habíamos utilizado en algún momento. En este caso, el operador módulo, representado por el símbolo de porcentaje, devuelve exactamente el resto de una división. Si el número que ingresa el usuario, al dividirlo entre 2, devuelve un resto 1, eso quiere decir que es un número impar. Ok, podríamos probar esto de esta manera. Si es impar, vemos lo que está dentro del if y luego continúa. Si no lo es, se ejecuta el bloque else y luego continúa. Esto funciona, pero nos interesaba evaluar una segunda condición. Aquí va un doble ampersand y voy a evaluar además si ese número es menor que 0. Esa sería la condición para que el número fuera negativo. Solo se ingresa al bloque if si se cumplen ambas. Si esto sucede, mostramos un mensaje, si no, indicamos que no se cumple con alguna de esas condiciones. Cierro el escáner y vamos con el próximo. Para el juicio, dependiendo del rango de notas, podríamos evaluar 3 rangos posibles. Podemos evaluar el primer rango con un if. Si la calificación ingresada es menor o igual a 5 y al mismo tiempo es mayor o igual a 1, estamos entonces en el primer rango de notas. Si eso sucede, el mensaje a mostrar estaría dentro del bloque if. Si esto no sucede, me interesa evaluar otras posibilidades. Puedo utilizar else if para evaluar los otros 2 rangos posibles. Y un último else en caso de que no se cumpla nada. Por ejemplo, si el usuario ingresa un -4 o un 500. Vemos y
parece funcionar. El de los porcentajes de descuento puede resolverse de forma muy similar, teniendo en cuenta que un porcentaje podemos calcularlo con una regla de 3 simplificada. Es decir, el 15% de un número se obtiene de multiplicar ese número por 15 y dividirlo entre 100. Una regla de 3 simple que siempre es interesante recordar. Pues multiplicar un número por 15 y luego dividirlo entre 100 es lo mismo que multiplicar ese número por el resultado de dividir 15 entre 100. Puedes comprobarlo con la calculadora. Hallar el 15% de un número es tan sencillo como multiplicarlo por 0,15. Teniendo en cuenta esto, esta es una posible solución al ejercicio número 7. Si nos interesa evaluar muchos casos, no suele ser eficiente concatenar un else if tras otro. La estructura switch en Java es mucho más eficiente en este caso. Para tener en cuenta, un if puede evaluar expresiones booleanas, es decir, verdaderas o falsas, pero si me interesa evaluar un valor contra una serie de valores fijos, la estructura switch suele ser una buena opción. La palabra reservada es switch y entre paréntesis puedo colocar el nombre de una variable. Por ejemplo, los diferentes valores que me interesa tener en cuenta irán definidos en cada case y terminando con un break. Si una variable numérica vale 1, hago una cosa, si vale 4, hago otra, y si vale cualquier otra cosa, puedo utilizar el bloque default para los demás valores posibles. La sintaxis del switch puede ser algo particular, por lo que podemos intentar aplicarlo juntos en el ejercicio 8. La idea sería ingresar un número y que nos devuelva a qué día de la semana corresponde. Números del 1 al 7 y cualquier otra cosa no sería correcta. Podemos hacerlo con varios else if, pero switch es bastante más eficiente en este caso. Solicito el número, creo el objeto de tipo scanner y almaceno el valor en la variable numérica. Podríamos integrar un try catch, pero en este caso quiero centrarme en el switch. El switch clásico en Java tiene esta estructura. Colocamos switch entre paréntesis la variable que nos va a interesar evaluar, y entre llaves deberíamos definir los diferentes casos. La palabra case y el valor que me interesa. Como hablamos de números, no son necesarias comillas, y 2 puntos para comenzar a definir las instrucciones. Un salto de línea y respetando el espaciado para mejorar la legibilidad. Las instrucciones que quiero que se ejecuten. En este caso estoy copiando y pegando, ya que todos los casos son similares. Simplemente si la variable vale 1 muestro lunes, si vale 2 martes, eso es lo que quiero lograr. Si vale cualquier otro número, tenemos el caso default para estas situaciones. Si vemos, parece bastante razonable y nuestro IDE no parece indicarnos ningún error. Pero al ejecutarlo no actúa como nos gustaría. Si ingreso un 2 nos muestra martes, pero ejecuta todos los casos siguientes. Si ingreso un 4 comienza en jueves, pero sigue ejecutando hasta el final de los casos. Es por esto que deberíamos agregar la instrucción break para que la ejecución termine allí y evitar caer en todos los casos siguientes.
Sabiendo esto, podemos usarlo incluso a nuestro favor. Si en el caso 6 no coloco break, pues se ejecutará lo que diga el 6 y continuando hacia abajo. En este caso, del 1 al 5 tienen su mensaje, 6 y 7 muestran fin de semana. Obviamente, cada caso puede contener más de una línea de código. De hecho, puedo colocar el caso entre llaves, aunque no es necesario como en otras estructuras. Y esta es la estructura clásica de un switch. Pero si vemos el IDE, nos sugiere hacerlo de otra manera. Y es que desde la versión 12 de Java está la posibilidad de simplificar esta evaluación múltiple por un formato mucho más legible. Si dejamos que el IDE cambie la sintaxis, creo que es bastante más claro. No hay que usar break ni dos puntos, pero aquí sí son obligatorias las llaves si el caso tiene más de una línea. Podemos usar el formato de switch que nos parezca, pero lo interesante es saber que los lenguajes de programación van evolucionando con los años, buscando muchas veces mejoras de rendimiento, agregar nuevas funcionalidades o simplificar la sintaxis. Otra estructura clásica que aparece en casi todos los lenguajes de programación es el for. La vimos en el curso básico con el nombre para, y era un bloque que repetía una serie de instrucciones una cantidad concreta de veces. Usábamos un índice que empezaba en 0 y se iba incrementando cada vez que se ejecutaban las instrucciones. Y cuando ese contador llega al número que nos interesa, deja de ejecutarse el bloque y se continúa con el flujo normal. Pues en Java es exactamente lo mismo. El for básico podemos aplicarlo escribiendo for i, y NetBeans nos simplificará gran parte del trabajo. Tal vez no todo es útil, pero la sintaxis sería la siguiente. Entre paréntesis se está definiendo un número entero i, el cual comienza en 0. Quiero que las instrucciones se ejecuten mientras ese número i sea menor, por ejemplo, que 10. Y cada vez que se cumpla un ciclo, vamos a aumentar en 1 el valor de ese contador i. Eso representa este i++. Para i comenzando de 0 hasta i menor que 10, vamos a ir incrementándola de a 1, ejecutando las instrucciones que están dentro de estas llaves. Así debemos interpretar este bloque. Si dentro de las llaves del for ponemos que nos muestre por pantalla qué pasa con esa i, y fuera de las llaves seguimos con nuestro programa, podemos ver cómo actúa esta estructura iterativa. En este caso estamos mostrando por pantalla la misma variable que usa for para llevar el conteo y se está ejecutando 10 veces, contando de 0 a 9. Luego sale del bucle y continúa con la ejecución normal. Siguiendo esta lógica, podrías crear un for que muestre todos los múltiplos de 3 entre 0 y 100. Un posible resultado aparece en 3. En este caso, puedo empezar el for en 1 y voy a ir incrementando esa variable i. Quiero que las instrucciones se ejecuten para todos los valores de i menores a 100 e incluso para el mismo 100.
Los múltiplos de 3 son números que, al dividirlos entre 3, no dejan resto. Solamente esos me interesa mostrar, por lo que voy a valerme de un if. Esta condición del if va a evaluarse para cada iteración dentro del for. En cada vuelta nuestra i va a ir incrementando, y si el valor dividido 3 da justo, se imprime. Muy interesante, y ahora sí. Quiero que lo intentes solo. Salga lo que salga y hasta donde puedas, se puede resolver de forma similar a la anterior. Aquí el usuario nos va a decir cuántas veces vamos a iterar. Nos pide un número inicial y luego nos solicita esa cantidad de valores. Al terminar de ingresarlos, muestra el resultado y nos dice cuántos hay mayores y menores que 10. Obviamente estamos elevando la dificultad y es que ya estamos por terminar esta primera parte. Hagamos un último esfuerzo para pensarlo, ver si nos acercamos a una posible solución. Pausa el video, pensar un poquito y una posible respuesta aparece ahora mismo. La lógica de este ejercicio ya comienza a ser algo más compleja y lograr desglosar un problema en estos términos es realmente lo que hace un programador. Veamos. Luego de crear nuestro escáner, me declaro e inicializo todas las variables que voy a necesitar. Veamos que, como todas son del mismo tipo, puedo definirlas en una misma línea sin indicar cada vez de qué tipo son. Quiero guardar como números enteros la cantidad de números que el usuario va a querer y luego mis dos contadores para llevar el registro de cuántos hay mayores y cuántos son menores que 10. Todos ellos serían int y arrancarían en 0. Luego, los números que ingresen por teclado, el promedio y la suma total podrían ser decimales, por ejemplo. Le solicito entonces que me diga un número entero y lo guardo en una variable cantidad con el escáner. Luego, la cantidad de veces que el usuario dijo es el límite de iteraciones del for. Voy a usar un for porque quiero repetir algo una cantidad de veces determinada. Lo que quiero repetir n veces es solicitarle el número, guardarlo en la variable, y como tengo otra para almacenar el total, voy sumando allí lo que el usuario ingresa. Este total más igual valor es una forma abreviada de sumarle a lo que tengo en total el contenido de valor. Esto va a repetirse varias veces y cada una de esas veces me interesa también evaluar. Si el número que ingresó es menor que 10, sumo 1 a mi variable menor. Si el número que ingresa es mayor que 10, sumo 1 a mi variable mayor. Todo esto va a suceder X cantidad de veces, exactamente las que el usuario seleccione inicialmente. Al terminar esto, salgo del bucle y termino calculando el promedio de los valores ingresados y mostrando todas mis variables por pantalla. Esto estaría ya fuera del for, ya que solo pasaría una vez y al terminar de ejecutarse el bucle. Esto fue un algoritmo complejo de razonar e implementar. Si estás en este punto intentando los ejercicios, felicitaciones. Si te parece que está sirviendo, puedes suscribirte y activar la campanita, que realmente ayuda mucho al crecimiento del canal. Vamos entonces con el tramo final.
Otra estructura iterativa interesante es el mientras o while para Java. Esta estructura vamos a utilizarla cuando no sabemos realmente la cantidad de veces que necesitamos repetir una serie de instrucciones. Mientras se cumpla una condición, puedo dejar una serie de instrucciones en bucle. Cuando esa condición deje de cumplirse, saldríamos de ese bloque. Puede que esta condición nunca sea verdadera o puede que nunca deje de cumplirse. Un while tiene potencial de ser bastante peligroso y crear bucles infinitos, por lo que deberíamos ser cuidadosos. Tenemos también como variante el do while. En este caso, la condición se evalúa al final, por lo que se llega a este punto, se ejecuta las instrucciones dentro del bucle do y luego se evalúa una condición. Si eso se cumple, vuelve a ejecutarse el do. Si no, continúa. Un while puede que nunca se ejecute, un do while por lo menos se ejecuta una vez. Ese es el truco. Teniendo en cuenta esto y que ya trabajamos con el bloque mientras en el curso básico, vamos a intentar este gran desafío. Crear un programa que siga solicitando números hasta que se ingrese un 0. Luego mostraría la suma de todos los ingresados y si podemos que nos diga cuál fue el mayor y el menor de todos los ingresados. Este ejercicio ya hay que pensarlo un poco más, pero podés pausar el video y veremos una solución completa en breve. Necesito ver si un valor es 0 o no. Mientras no lo sea, sigo sumando y llevar el control de cuál es el mayor y el menor de todos. Para este caso, y esta solución no es la mejor ni la única, solicito un valor, lo almaceno en una variable y en este momento ese valor es el mayor y el menor de todos los ingresados. De hecho, es el único. Y de momento es el resultado de la suma total. Es una forma de pensarlo y estoy utilizando ese valor para inicializar todas las variables que creo necesarias. Y todo esto va a ocurrir la primera vez. Luego creo un bucle con la condición que va a estar evaluándose constantemente. En cada iteración, mientras el contenido de valor sea distinto de 0, cuidado que el símbolo de distinto es exclamación igual. Aquí la tipografía utilizada lo muestra de esta manera. Mientras ese número no sea 0, vamos a repetir lo mismo. Si ese número, que no es 0, es menor al que tengo guardado en mi variable menor, pues ahora quiero guardar ese como el número más pequeño. Si el número que ingresa es mayor al que ya tengo guardado como el mayor, pues ahora guardo ese número en la variable mayor. Luego le solicito que ingrese otro valor. Aquí el contenido de la variable valor va a cambiar y dependiendo de lo que ingrese volveremos a ejecutar todo el while o no. Lo que sí es seguro es que quiero sumar todos los valores ingresados a la suma total. Y cuando este bucle termine, es decir, cuando se ingresa un 0, muestro por pantalla la suma y lo que haya quedado como mayor y menor. Realmente hay una pequeña inconsistencia de mi parte y quiero mostrarlo para que veas que no es sencillo tener todo en cuenta y es normal que la programación cueste un poco. Realmente aquí tenemos un problema. Si el usuario ingresa 0 en este punto, nunca ingresaríamos al bucle. Si ingresa otra cosa que no sea 0, esto sería verdadero y comenzaríamos aquí. Luego de ver si es mayor o menor a lo anterior y actualizar esos datos, vuelvo aquí a solicitarle un número.
Si en este punto el usuario ingresa 0, recién nos daremos cuenta al intentar la próxima iteración. Y yo en este punto estoy sumando ese último 0 al resultado final. Estoy sumando siempre 0 al final antes de terminar el programa. Yo no quiero que sea un valor a tener en cuenta y es simplemente el indicador para terminar. En este caso no cambia nada porque justamente estoy sumando 0, pero estas sutilezas son las que suelen dar dolores de cabeza cuando estamos programando y comenzaremos a darnos cuenta de estas cosas con la práctica. Así que este programa hace lo que tiene que hacer, pero está sumando un 0 de más a la suma final. Mirándolo se me ocurren formas de hacerlo mejor. Si a vos también, puedes dejarlo en los comentarios. Se acerca el final y no quiero irnos sin ver algunas particularidades de la clase string. Como ya dijimos, las cadenas de caracteres en Java no son un tipo de dato común, sino que existe una clase predefinida con una gran cantidad de métodos para manipular esas cadenas de caracteres. Al ser una clase, podemos crear un objeto tipo string utilizando la palabra reservada new, al igual que lo hacemos, por ejemplo, con el escáner. Aquí vemos cómo definir dos cadenas de caracteres de formas diferentes, aunque la segunda rara vez es útil, y profundizaremos en eso cuando nos metamos de lleno con objetos. Podemos incluso definir un string que contenga el resultado de concatenar otros. Recordemos que el signo de más actúa como un concatenador si es que tenemos un string en juego. La clase string tiene varios métodos predefinidos que podemos utilizar con nuestras cadenas. Cuando nos referimos a ellas y utilizamos el punto, vemos realmente todas las posibilidades. Podemos extraer, incluso mostrar por pantalla el largo de una cadena utilizando .length. Obviamente se cuentan también los caracteres no imprimibles. La forma correcta de comparar strings es utilizar el método equals. Aquí vemos cómo solicito dos textos y puedo compararlos con la siguiente sintaxis. Podemos además comparar dos strings ignorando mayúsculas y minúsculas. Y todas estas comparaciones nos devolverán un valor booleano, el cual puede resultarnos interesante en algún momento. Colocando .char@, y un entero entre los paréntesis, puedo obtener el carácter que se encuentra en esa posición de la cadena, teniendo en cuenta que comenzamos a contar de la posición 0. El carácter en la posición 0 es una S, en la posición 1 hay una O. Y obviamente, si colocamos un valor incorrecto, tenemos una excepción, la cual podríamos controlar con un try catch. Tenemos el método inverso, que sería el indexOf, el cual nos muestra en qué posición aparece por primera vez un carácter. Y el lastIndexOf devolvería la última aparición. Podemos transformar una cadena toda mayúsculas o minúsculas. Ver si una palabra o una expresión existe realmente dentro de esa cadena. Son muchas posibilidades las que tenemos con la clase string, así que
Una vez tenemos nuestra cadena definida, podemos utilizar el punto y ver en nuestro IDE todos los métodos disponibles con una descripción y ejemplos para poder manipular las cadenas de caracteres realmente a nuestro gusto. Y tenemos aquí de los últimos ejercicios para investigar las posibilidades de nuestra clase string. Pedirle al usuario que ingrese una cadena de texto y devolver cuántos espacios en blanco se ingresaron. Y luego, este es interesante, validar una contraseña. Dejamos al usuario que ingrese un texto y para que sea válido, debería tener entre 8 y 15 caracteres y contener al menos un asterisco, un guión o un guión bajo. Estos serían los dos requisitos. Estaría bueno que intentes completar estos desafíos y ya queda poco para terminar. Solicito al usuario que ingrese un texto, lo almaceno en una variable y me defino un contador, una variable entera que comience en 0. Para recorrer algo con posiciones definidas, puedo utilizar un for. Desde 0, durante todo el largo de esta cadena, esto lo obtenemos con .length, voy aumentando un índice. Me interesa evaluar qué carácter hay en la posición correspondiente a ese índice. Para eso puedo utilizar char at. Y si es un espacio en blanco, incremento en 1 el contador. Al terminar de procesar todo el string, saldríamos del bucle y vemos el resultado del contador en pantalla. Para validar que un string contiene algo concreto, vamos a utilizar el método contains. En este caso, luego de solicitar y almacenar el string, primero evalúo que el largo sea el esperado. En caso de que el largo de esa cadena sea mayor o igual a 8 y menor o igual a 15, estaría dentro del rango que nos interesa. Si eso no es así, ya sabemos que no sería válido y no es necesario comprobar nada más. Si el rango es válido, ahí me interesa buscar alguno de los caracteres especiales que estamos buscando. Podemos utilizar otro condicional preguntando por la aparición de uno u otro, donde el doble pipe actúa como un OR lógico en este caso. En este planteamiento hay un if dentro de otro. Si cumple con el rango, luego se plantea esta otra pregunta y evalúa los caracteres. Si no cumple, directamente nos avisa que la longitud es incorrecta. De esta manera sabemos si el problema es el largo, la falta de caracteres especiales, o si efectivamente estamos frente a una contraseña válida. Y te presento para terminar los arreglos en Java. Ya trabajamos con ellos en el curso básico. Los definimos como unas estructuras capaces de almacenar un conjunto de datos del mismo tipo, pero con un largo fijo. Para declarar un arreglo utilizo el tipo de datos que quiero que almacene, abro y cierro paréntesis rectos, para indicar que nos referimos a un arreglo de ese tipo. Y luego indicamos cuántos elementos quiero almacenar.
tengamos en cuenta que este tamaño quedará fijo una vez que lo definimos. Así tendríamos un arreglo para 4 números enteros y otro de 2 strings. La palabra new nos da la pista de que para Java estos arreglos también son un objeto, pero podemos olvidarnos de eso por ahora. En este caso no estamos agregando contenido a esos arreglos, simplemente están declarados. Y es importante ver que aunque no les coloque nada, los arreglos de enteros por defecto se llenan con 0 y los arreglos de strings se inicializan con el valor especial null. Puedo acceder a los elementos de un arreglo indicando su índice en los paréntesis rectos, teniendo en cuenta que el primer elemento estaría en la posición 0. Vemos que el arreglo de enteros de momento tiene un 0 en todas sus posiciones. Y si pongo una posición incorrecta, tenemos una excepción particular en la cual el índice del arreglo se sale de los límites. Tener en cuenta que en un arreglo de 4 elementos, las posiciones van del 0 al 3, por lo que 4 no es una posición correcta. Vemos como un arreglo de strings que no tiene elementos, si queremos obtenerlos tendremos el valor null. También podemos definir un arreglo ya agregando los valores. En este caso no es necesario indicar la cantidad de elementos, sino colocar cuáles serían entre llaves separados por coma, y si es un arreglo de strings, los elementos entre comillas dobles. Aquí vemos cómo mi arreglo otras palabras en la posición 0 tiene la palabra un y en la posición 1 aparece arreglo. Puedo asignar otro valor a una posición concreta con el signo de igual. Y aquí vemos la posición 1 originalmente, luego modifico ese contenido y vemos el valor modificado en la misma posición. Si quiero recorrer todos los elementos de un arreglo, realmente hay varias formas, pero con lo que ya sabemos podemos usar una estructura for clásica. Sabemos que este arreglo es un objeto y podemos usar el .length al igual que en los strings. Podemos iterar por todos los elementos incrementando el índice en 1, ya sea solicitando el ingreso de un valor para esa posición o mostrándolo en pantalla. Los dos últimos ejercicios y vamos a resolverlos juntos. Para generar números aleatorios podemos valernos de otra de las clases que ya incluye Java, y en este caso es math. Estoy haciendo un systemoutPrint para ver por pantalla, y la clase math con mayúscula tiene disponibles varios métodos interesantes que puedo ver al presionar el punto. Si vemos acá, nos dice que random genera un número decimal positivo mayor o igual a 0 y menor que 1. Podemos comprobarlo mostrando esto por pantalla repetidas veces. Pues podemos adaptarlo para que sea entre 1 y 10, multiplicando el resultado por 10 y sumando 1, e incluso con el casting de tipos,
obtener un número entero. Esta es una manera posible para generar un número aleatorio entre 1 y 10. Y con esto en mente vamos a llenar un arreglo de 10 números aleatorios, mostrar cuáles son y el resultado de su suma. Declaro un arreglo de 10 enteros, defino una variable para ir almacenando la suma y otra donde voy a guardar el número random. Para cargar el arreglo voy a utilizar un for. Podemos poner como límite el .length de ese arreglo o directamente el valor 10, ya que esto va a ser algo fijo. Vamos a ir incrementando esa i que representa las posiciones del array y para cada posición generamos el número aleatorio, lo guardamos en la variable valor y ese irá dentro de la posición correspondiente. Sumamos ese valor a lo que ya haya en la variable suma y así tendríamos el arreglo cargado y la suma almacenada en la variable. Si quiero ahora mostrar todas las posiciones, podemos usar nuevamente un for y más o menos la misma lógica. Pasamos por todas las posiciones del arreglo, mostrando el contenido correspondiente a ese índice. Finalmente mostramos la suma y cuidado aquí con los paréntesis. Solicitar la temperatura para cada día de la semana, luego indicar el promedio y si se han superado o no los 30 grados. Una posibilidad es definirme un arreglo de strings con los días de la semana y declararme otro arreglo de tipo float. Simplemente decimos que va a ser de 7 elementos y dejaremos que el usuario los ingrese. Luego de crear el escáner y las variables necesarias, voy a recorrer el arreglo que contiene los días para ir mostrando el mensaje correspondiente e ir cargando el arreglo de las temperaturas. El mismo índice i se utiliza para iterar en el arreglo de los días e indica la posición en la que se carga la temperatura en el arreglo de decimales. Dentro del mismo for, porque tiene que evaluarse en todas las oportunidades. Si la temperatura ingresada es mayor a 30, colocamos true a esta variable booleana. Cuando hayamos completado esto para todos los días, es decir, ya fuera del bucle for, mostramos en pantalla el promedio de valores obtenidos. Y si nuestro booleano terminó en true, indicamos que se alcanzaron los 30 grados en esa semana. Realmente felicidades si llegaste hasta acá. Si algún ejercicio resulta complicado, no dudes en volver a intentarlo, repasar conceptos básicos, ver el video pausando. Está el PDF en la descripción con los ejercicios y una posible solución. Y algo de teoría que puede ser útil para repasar. De hecho, hay un ejercicio extra de matrices en caso de que quieras seguir ejercitando. Espero que haya sido útil y nos vemos probablemente ya con clases y objetos. Chau chau.